Estimados estudiantes, reciban todos ustedes un buen día. Sean bienvenidos a la clase del proyecto 7, semana 1, correspondiente al área de matemáticas. En esta semana vamos a trabajar lo correspondiente a figuras congruentes y figuras semejantes. ¿Ya? ¿Qué será una figura congruente y qué será una figura semejante? Pues vamos a introducirnos en el tema escuchando el siguiente video. Así que por favor les pido que presten atención. Hola, mi nombre es Alan y en este video analizaremos figuras congruentes y semejantes. En nuestro entorno es posible encontrar figuras geométricas o combinación de estas en todas las cosas que nos rodean. A su vez, en cada figura podremos destacar características que las diferencian de las demás, que el color, el tamaño, las dimensiones, su forma y demás cantidades de características. Bueno, cuando tenemos figuras en las que su forma es la misma, sin importar el tamaño de las figuras, se les llama figuras semejantes. Estas cuentan con ángulos correspondientes y lados correspondientes entre sí. Esta relación entre ángulos y lados se puede establecer de la siguiente manera. Al ángulo más pequeño de una figura le corresponde el ángulo más pequeño de la otra figura, siendo estos ángulos correspondientes. Lo mismo con la longitud de los lados. Al lado más grande le corresponde el lado más grande de la otra figura, siendo estos lados correspondientes. Bueno, pero hay figuras que por una pequeña diferencia en sus lados o ángulos dejan de tener la misma forma, pero a simple vista es muy complicado notarla. Entonces, ¿cómo saber si dos figuras son semejantes? Bueno, estas figuras tienen propiedades que podemos destacar. La primera es que sus ángulos correspondientes son iguales, como los siguientes triángulos, en los que sus ángulos internos son 25 grados, 75 grados y 80 grados. Pero además, la razón entre la longitud de sus lados correspondientes deben de ser proporcionales entre sí. ¿Y cómo es esto? Bueno, vamos a tomar como ejemplo los siguientes rectángulos. Primero, vamos a determinar los lados que son semejantes. En este caso tenemos que son el lado AB con XY, el lado BC con YW, el lado CD con WZ y el lado DA con el lado ZX. Ahora vamos a hacer la división entre los lados correspondientes. AB entre XY, esto es 20 entre 40, dividiendo nos da como resultado 0.5. BC entre YW, esto es 50 entre 100, que también es 0.5. CD lo dividimos con WZ, nos da 0.5. Y DA entre ZX también nos da 0.5. Cada división dio el mismo resultado. Eso quiere decir que los rectángulos son semejantes. En particular, hablando de todos los cuadrados, por sus características, todos son semejantes entre sí. Lo mismo con los triángulos equiláteros, todos serán semejantes entre sí. Bueno, en general, todos los polígonos regulares con igual cantidad de lados serán semejantes entre sí. Interesante, ¿no? Pero si además de tener su forma igual, su tamaño es el mismo, estaremos hablando de figuras congruentes. Cabe mencionar que todas las figuras que son congruentes, a su vez, también serán semejantes. Y sus lados y ángulos correspondientes tendrán la misma medida de una figura a otra. En ocasiones no contamos con todas las medidas de la figura. Por tal motivo se vuelve complicado saber si dos figuras son congruentes. Ahí es donde entrarán los criterios de congruencia de los triángulos, los cuales podremos ver más adelante. Muy bien, entonces ahí hemos visto un video en la cual nos va la parte introductoria de lo que son figuras congruentes y de lo que son figuras semejantes. Vamos nosotros a analizar lo que son figuras congruentes. Entonces, como pudimos observar en el video, las figuras congruentes son aquellas figuras que tienen tanto sus ángulos correspondientes como los lados correspondientes son congruentes, es decir, son iguales. La relación de congruencia se la simboliza con este símbolo matemático que podemos apreciar aquí. Es el símbolo del igual, sino que en la parte superior le colocamos una pestaña.
Esto significa congruencia entre dos objetos, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, un polígono, ¿no es cierto? Este polígono es como que si nosotros cogiéramos el mismo polígono con las mismas dimensiones, las mismas aberturas de los ángulos y simplemente lo volteamos un poquito, ¿ya? Y obtenemos otra figura que es congruente a la primera. ¿Por qué? Porque tienen las mismas dimensiones, tienen los mismos ángulos, sino que está ubicada en una posición diferente, ¿ya? De igual forma con esta figura de acá, simplemente lo que cogemos fue y voltearla en este sentido, ¿no es cierto? Ok, nos queda esta figura de acá. La figura sigue siendo la misma, ¿por qué? Porque simplemente lo que hemos hecho es como que la volteamos un poquito. Entonces quedan las mismas longitudes, los ángulos quedan los mismos, sino que simplemente la figura se rotó un poco. Al momento de rotar un poco esta figura, entonces ya obtenemos otro tipo de figura, pero que es congruente a la primera. De igual forma acá, aquí tenemos un corazoncito, ¿no es cierto? En la cual simplemente este corazón lo volteamos un poquito y ya obtenemos otra figura que es congruente a la primera. Es decir, tienen las mismas características, las mismas dimensiones, sino que está en otra posición. Al momento de estar en otra posición se convierte en otra figura, pero es congruente a la primera. ¿Por qué? Porque sus lados correspondientes y sus ángulos correspondientes son congruentes, ¿ok? De igual forma acá en los demás ejemplos, es como si tuviéramos esta misma estrellita y simplemente la volteamos un poquito, ¿ya? Ok, entonces ese es el sentido de congruencia. Tenemos simplemente una figura cualesquiera y esta figura cualesquiera con sus mismas características simplemente cogemos y la volteamos un poco y nos quedará otra figura pero con las mismas características que la anterior, ¿ya? Ok, entonces se dice que esta segunda figura es congruente a la primera. ¿Por qué? Porque sus lados son correspondientes y sus ángulos también son correspondientes, ¿ya? Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ok, vamos a determinar si estas dos figuras son congruentes, ¿ya? Si la figura que presentamos acá arriba es congruente con la figura que presentamos acá abajo. Vamos a observar. Tenemos este triángulo de aquí y este triángulo simplemente es como que si lo hubiéramos volteado, ¿no es cierto? Lo hubiéramos volteado y esta punta de aquí ahora lo colocamos a esta punta de acá. ¿Sí se dan cuenta? Por ejemplo, este ángulo que está en esta punta de aquí mide 43 grados. Entonces acá esta punta de aquí también va a medir 43 grados. Este lado de aquí que forma el ángulo de 43 grados tiene una longitud de 44 centímetros y la otra longitud es de 40 centímetros. Vamos a ver si ocurre lo mismo con la siguiente figura. 44 y 40. ¿Sí ven? Exactamente lo mismo. Vamos a analizar los siguientes ángulos. 84, 84, 53, 53. Entonces podemos decir de que se trata de la misma figura, simplemente lo que hemos hecho es voltearla, ¿no es cierto? Voltear la figura de tal manera que me queda ya en otra posición. Por lo tanto, vamos a establecer las características de congruencia. Primero con los lados, ¿ya? El lado AB mide 23 centímetros. Vamos a ver, el lado AB, este es A y este es B. Entonces, el lado AB mide 23 centímetros. Perfecto. Este lado AB es igual al lado BE. Vamos a ver si es cierto. DE 23 centímetros, ¿ok? Entonces el lado AB es igual al lado DE. Perfecto, vamos a continuar con los lados. El lado BC es igual a 44 centímetros. A ver, B a C, aquí está B y aquí está C. ¿Cuánto mide? 44 centímetros. Este lado es igual al lado EF. Vamos a ver si es cierto. Aquí está la E y aquí está la F. Entonces el lado EF también mide 44 centímetros. Entonces el lado BC es igual al lado EF. Vamos a continuar con el último lado. AC me dice que mide 40 centímetros. Vamos a ver, este es el lado A, este es el ángulo A, ¿no es cierto? Aquí está A y aquí está C. El lado AC mide 40 centímetros. Vamos a ver con quién es igual. Este es igual con DF. Vamos a ver si es verdad. DF, perfecto, también mide 40 centímetros. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden observar, sus lados correspondientes son congruentes, son iguales, ¿no es cierto?
Por lo tanto, establecemos la relación de congruencia. Decimos que el lado AB es congruente, aquí está el símbolo de congruencia, al lado de E, ¿no es cierto? Porque estos dos lados eran iguales, ¿ya? Para simbolizar que estamos hablando de un lado, simplemente al segmento AB, como ustedes podemos apreciar aquí, de A a B, ya este segmento de aquí, lo escribimos, ya, y le ponemos el símbolo de congruencia, ¿ok? Le ponemos el símbolo de congruencia aquí entre los dos. Sobre el lado AB, para simbolizar de que es un lado, le colocamos en la parte de arriba un sombrerito, una línea. Y estamos hablando de un lado, de una línea del polígono, ¿ok? Recuerden que un triángulo es un polígono, ¿sí? Ya vimos nosotros la clasificación de los polígonos, ¿no es cierto? Si era un polígono de 3 lados, se llamaba triángulo. Si era un polígono de 4 lados, se llamaba cuadrado. Si era un polígono de 5 lados, se llamaba pentágono, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces vamos a establecer la relación de congruencia. Entonces BC es congruente a EF porque miden iguales, ¿no es cierto? Miden iguales. AC es congruente a DF porque miden lo mismo. AC, aquí está A, y aquí está C. ¿Cuánto mide ese lado desde A hasta C? 40 centímetros. Mide lo mismo que de AF, ¿no es cierto? Aquí está ese lado. ¿Cuánto mide? 40 centímetros. Como miden lo mismo, entonces son congruentes, ¿ya? Y se cumple la primera característica de que sus lados sean congruentes, ¿ok? Vamos a ver la segunda característica ahora. Dice que ahora sus ángulos también deben ser congruentes para que toda esta figura se considere como una figura congruente, ¿ok? Bien, M de medida, este símbolo de aquí simboliza a ángulo, ¿ya? Ángulo. Cuando ustedes vean este símbolo de aquí, quiere decir que están hablando de un ángulo. La medida del ángulo A, entonces vamos a ver, aquí está A. ¿Cuánto mide ese ángulo? Pues este ángulo mide 84 grados. Vamos a ver con quién es correspondiente o con quién es igual. Con la medida del ángulo D. Vamos a ver, aquí está el ángulo D, también mide 84, ¿no es cierto? Seguimos con el siguiente ángulo. La medida del ángulo B mide 53, correcto, es igual a la medida del ángulo E. A ver, y el ángulo E, 53, también es correcto. La medida del ángulo C mide 43 grados, dice que es igual a la medida del ángulo F. Aquí está el ángulo F y aquí está el ángulo C, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden dar cuenta, sus ángulos también son congruentes, son igualitos, ¿ok? Son congruentes. Por lo tanto, también podemos decir de que el ángulo A es congruente al ángulo D, ¿ya? El ángulo B es congruente al ángulo E. Y el ángulo C es congruente al ángulo F, ¿ok? Entonces, como las dos condiciones se han cumplido, decimos que estamos hablando de figuras congruentes. La primera figura es congruente a la figura número 2, ¿ok? Esto se puede observar a simple vista. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos lados, ¿no es cierto? Tenemos los mismos ángulos, simplemente como que la figura la volteamos un poco, ¿ok? Nada más. Entonces, de esta manera nosotros establecemos los criterios de congruencia, de que un ángulo o de que un lado es congruente a otro, ¿ok? Bien, hasta aquí. ¿Preguntas, señores estudiantes? Ok, vamos a continuar. Figuras semejantes, ¿ok? Hay figuras que pueden tener las mismas características, pero una va a ser un poquito más grande y la otra va a ser un poquito más pequeña. Son muy similares, pero muy similares, ¿ya? Pero los lados, entonces, no corresponden, no son congruentes. Entonces, una figura semejante son dos figuras cuando sus ángulos correspondientes son congruentes, ¿ok? Es decir, son iguales.
Y los lados correspondientes son proporcionales. Aquí ya no son congruentes. Congruentes es decir que miden exactamente lo mismo, ¿sí? Si recuerdan el ejercicio anterior de que los ángulos medían lo mismo y los lados medían lo mismo. Aquí en figuras semejantes solamente los ángulos son congruentes. En cambio aquí los lados son proporcionales, es de proporción. Como por ejemplo, ustedes van a servirse un pastel y dicen, bueno, yo quiero el doble de porción que le dan a mi hermanito. ¿Qué quiere decir eso? Si a su hermanito le dan un pedacito de pastel, pues a usted le van a dar 2 veces lo que le dieron a su hermanito. Eso significa proporcionalidad. Están en proporción, es decir, lo que el ejemplo que yo acabo de dar es proporción de 1 a 2. Si yo a mi hermanito le doy una tajada de pastel, yo quiero 2 tajadas de pastel. Está de proporción 1 a 2, el doble del primero, ¿ok? Puede ser de que la proporción cambie, puede ser el doble, puede ser el triple, puede ser la mitad, la tercera parte, etcétera, ¿ok? Todos esos casos se pueden presentar en las proporciones de que una figura sea el doble de otra, o de que otra figura sea la mitad de otra, o de que una figura sea 3 veces más grande o 3 veces más pequeña que la primera. A eso se refiere con la razón de proporcionalidad. Yo soy proporcional repartiendo los pedazos de pasteles, pues al niño que come más le voy a dar un pedazo de pastel más grande. Al niño que come menos, pues les voy a dar la mitad de lo que le di al primero, o la tercera parte de lo que le di al primero, ¿ok? Eso se refiere con proporcionalidad. Bien, entonces, esta es la razón de proporcionalidad, es un cociente entre los lados correspondientes y se le llama razón de semejanza o también llamada escala y se la denota con el símbolo K. Vamos a ver aquí, en el literal A tenemos 2 figuras, ¿no es cierto? Una figura, un rombo, cuyo lado mide 3 centímetros y la otra figura también es un rombo cuyo lado mide 5 centímetros. ¿Son proporcionales? Vamos a ver si son proporcionales. Pues sí, porque la una mide 3 y la una mide casi el doble, mide un poquito más, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. El literal C. ¿Son proporcionales? Estas sí son proporcionales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta de aquí mide 6 y esta de acá mide 3. ¿En qué proporción están? ¿En la mitad? ¿Están en el doble? ¿Están en el triple? ¿Están en la tercera parte? ¿En qué proporción estará la figura C? Si este cuadrado mide 6 centímetros y este cuadrado de acá mide 3 centímetros. ¿En qué proporción estarán? ¿En la mitad? ¿En la tercera parte? ¿En la quinta? ¿En qué proporción estará? A ver, si este mide 6 y acá mide 3, ¿qué será? ¿La mitad? ¿Será la tercera parte? ¿Será la cuarta parte? ¿Será el doble? ¿Será el triple? ¿En qué proporción estarán? En la mitad, ¿no es cierto? En proporción de mitad. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver acá. El literal B. Si este lado de aquí mide 14 centímetros y este lado de acá mide 7 centímetros, ¿en qué proporción estarán? También en la mitad, ¿no es cierto? Esta figura pequeña es la mitad de la figura más grande. O podemos decir que la figura más grande es el doble de la figura más pequeña, ¿no es cierto? Como tomemos la proporción, podemos designar, ¿no es cierto?, si es la mitad o es el doble. Puede ser el triple o puede ser la tercera parte. Puede ser 4 veces más grande o 4 veces más pequeño. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a hacer un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Sí? Vamos a explicar por qué estos cuadriláteros que están aquí son figuras semejantes. Vamos a ver, el lado AB mide 33 centímetros y el lado XY mide 66 milímetros. A ver, estamos hablando de milímetros aquí. Ok, vamos a hacer una corrección, milímetros, ¿ya? El lado AD mide 22 milímetros y el lado XW mide 44 milímetros.
¿Ok? ¿Ustedes qué dicen? ¿Está en la mitad o está en el doble? ¿Cómo estará la proporción de esta figura más grande? Vamos a llamar la figura 1 y la figura más pequeña, la figura 2. ¿Cómo estará la proporción? La figura 2 correspondiente a la figura 1, ¿cómo estará su proporción? ¿En mitad o en el doble? ¿Cómo estará? Miren, acá arriba mide 44, acá arriba mide 22. Acá arriba mide 44, acá mide 20. ¿En cuánto? Si acá mide 66, acá mide 33. La figura 2 con respecto a la 1, ¿en qué proporción estará? ¿Será el doble de la primera? ¿Será la mitad de la primera? La mitad, profesor. ¿No es cierto? La mitad. Vamos a comprobar si es cierto, ¿ok? Vamos a comprobar porque nosotros somos matemáticos y nosotros debemos de comprobar las cosas, no debemos de quedarnos en simple conjeturas, ¿ok? Debemos de comprobar las cosas. Entonces, primero, observamos que los ángulos son correspondientes. Sí, son ángulos correspondientes. Podemos decir, por ejemplo, que el ángulo A es correspondiente al ángulo X. Vamos a ver. El ángulo A mide 74, el ángulo X también mide 74. ¿Sí ven? ¿Sí se dan cuenta? Miden igualito. Entonces son correspondientes. El ángulo B es correspondiente al ángulo Y. Vamos a ver. 74, 74 también son correspondientes, ¿no es cierto? C con Z. Vamos a ver. C mide 103. Z también mide 103. Son correspondientes. Mira tú. El ángulo D, 103, el ángulo W también son correspondientes, ¿sí? Tienen la misma medida, ¿verdad? Pues bien, entonces como tienen la misma medida estos ángulos, podemos decir que estos ángulos son correspondientes, es decir, son iguales, corresponden uno con el otro. La misma medida que tiene el uno, tiene la medida del otro. Pero aquí pasó algo con esta figura. La figura 2 ya se achicó, ¿no es cierto? Se hizo más pequeñita, pero con sus mismos ángulos. ¿Ya? No cambió los ángulos, cambió las longitudes, ¿no es cierto? ¿En cuánto se redujo? En la mitad. Vamos a ver si es cierto que esto se redujo en la mitad. Si yo divido, por ejemplo, voy a suponer AB, 33, divido para XY, tengo que dividir lo mismo, ¿no es cierto? La base con la base. No voy a dividir, por ejemplo, la base con este lado de acá. Pues no, tienen que ser los que sean correspondientes para ver si es que están igual, ¿no es cierto? Si yo divido 33 dividido para 66, vamos a escribir 33 dividido para 66. Si yo divido esto o simplifico, por ejemplo, saco la 33ava, me queda 1. La 33ava de 66 me queda 2. Si yo divido, me queda 1/2. ¿Ok? O si divido con la calculadora me da 0,5. Recordemos o aprendamos de que 1/2 es 0,5 en decimales. 1/2 en decimales es 0,5. Esto de aquí ya métanse ustedes en la cabeza de que 1/2 equivale exactamente igual a 0,5. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a suponer que tenemos aquí un pedazo de torta. ¿Ya? Vamos a suponer, todo esto es la unidad. Yo este pedazo de torta lo partí en la mitad, ¿ya? Y solamente como una, ¿ya? Entonces la fracción es, cojo una parte de las dos partes que dividí, 1/2. O si yo lo veo como número decimal, ¿no es cierto? A esta unidad le cogí solamente la mitad, es decir, le cogí el 50%, le cogí solamente 0,5. Entonces esto es igual a 0,5. ¿Ok? Entonces métanse ustedes en la cabeza de que 1/2 equivale 0,5. Si no me creen, cojan una calculadora y comprueben de que siempre 1 dividido para 2 va a dar 0,5. ¿Sí? Esto ya estamos matemáticos, nosotros ya sabemos de que 1/2 equivale a 0,5. BC, vamos a ver, B con C. Este lado mide 22. Es correspondiente a este lado de acá. YZ. Aquí está YZ. Si hacemos esta división de 22 dividido para 44, vamos a ver. 22 dividido para 44.
pues también nos va a dar un medio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque 22 y 44, el 44 es el doble de 22. Sacamos la 22ava 1, la 22ava 2 y me queda un medio, o si yo cojo una calculadora, yo divido y me va a dar 0,5. Y así con las divisiones de todos sus lados. Tengo que dividir los lados correspondientes. Cuidado con dividir lados que no sean correspondientes porque ella no me va a dar. ¿No es cierto? Tengo que dividir todos los que sean correspondientes. ¿Ok? Si no son correspondientes, pues la y la escala ya no me va a dar. Ya no me va a dar la razón de proporción o la razón de correspondencia. Ya no me va a dar, pues, ¿no es cierto? Tengo que medir, por ejemplo, esta base con esta base. Esta base de arriba con esta base de acá abajo, ok, DC, aquí está, o CD, como le quieran llamar, es lo mismo. CD mide 22, XY, aquí está XY, también mide 44, y si dividimos, pues da lo mismo, un medio o 0,5, ¿ya? Entonces, estas divisiones de los lados correspondientes son iguales, todas me dan 0,5, 0,5, 0,5 o un medio, que es lo mismo. Entonces podemos concluir de que los ángulos correspondientes son congruentes. Ya vimos que los ángulos correspondientes eran congruentes, ¿verdad? Porque miden lo mismo. Pero los lados correspondientes ya no son congruentes, son proporcionales. Y la razón de semejanza o la razón de proporcionalidad es de un medio. ¿Ok? Hasta aquí. Preguntas, señores estudiantes, perdón. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna pregunta? Ok, chicos, entonces de mi parte, muchas gracias. No se me van a desconectar todavía, por favor.